hace mucho, está sentado en esta mesa con mi colega y amigo Carlos Araya Pochet, que además de eso fue para la generación o al grupo de personas al cual yo pertenezco, también un profesor. Y es grato tener a Carlos aquí sentado junto a mí. Y quisiera decir también que más grato hubiera sido, y posiblemente infinitamente más interesante, si en este debate hubiéramos estado los cuatro. Creo que las otras dos personas que no nos acompañan aquí porque partieron prematuramente. En el caso de Paulino González, sobre él quiero hablar en un instante, Paulino se fue demasiado pronto de este mundo. Y don Carlos Meléndez también. Don Carlos Meléndez era una persona que podía estar con nosotros conversando en este momento, pero desgraciadamente ninguno de los dos nos acompaña. Entonces quisiera decir que me agrada estar aquí con Carlos. Tenemos ese inmenso mérito de ser sobrevivientes a partir de cierta edad. Estar vivo es un mérito, definitivamente. Y yo lamento que no puedan acompañarnos a nosotros los otros dos compañeros, que efectivamente su presencia hubiera permitido ver cohortes, para no entrar en polémicas sobre si la categoría de generación es pertinente, cohortes de la historiografía costarricense. Don Carlos inicia su actividad hacia 1950, Paulino Carlos Araya, que inicia un poquito antes que Paulino, a mediados de los años 60, Paulino a principios casi finales de los 60, principios de los 70, y luego este servidor que inicia su actividad hacia mediados de la década de 1970. Yo quisiera también darle las gracias a las personas que tuvieron la iniciativa de editar este documento. Quisiera dar las gracias al gestor de vida, que fue el profesor Iván Molina, que no está aquí con nosotros, y también quisiera dar las gracias a los editores de esta obra. Esta obra es un poco peculiar, tiene casi tantos editores como autores, ¿no? Y yo creo que valdría la pena señalar que dos de los editores no están aquí presentes porque están haciendo sus estudios de doctorado en el extranjero. Quisiera, digamos, subrayar eso como primera contribución a esta reflexión. David Díaz y Alejandro Boza no están aquí porque están en el extranjero. Entonces, eso es un signo, un indicador del proceso de renovación continua de la historiografía costarricense, porque tanto David como Alejandra son personas, hasta donde yo calculo, que tienen menos de 30 años y que están sacando en este momento su doctorado. La otra cosa que quisiera decir es que yo quisiera recordar una frase de un famoso poema de Pablo Neruda, y es que nosotros los de entonces ya no somos los mismos, ¿no? Y yo quisiera agregar lo siguiente, no lo dice Neruda, lo digo yo, y felizmente, por lo menos en lo que a mí respecta, ese personaje que era yo hace más de 20 años, pues no existe, a Dios gracias, ¿no? Y el personaje que ahora encarno represento es un poco diferente. Eso, digamos, se debe a las bondades, a una de las tantas bondades que tiene el paso del tiempo, aunque al final nos lleve inexorablemente hacia la muerte. Yo quisiera empezar diciendo lo siguiente. Quisiera decirles a ustedes que me alegra mucho que haya sido editado este documento, porque vale la pena que ustedes sepan que tengo un mínimo contacto con quien fue una persona que se llamó Paulino González. Paulino González fue un amigo mío muy cercano, compañero de estudios, y Paulino González es un tipo de gente que produce un tiempo y que otros tiempos ya no producen, porque precisamente el tiempo no pasa en vano. Paulino González era un hombre enciclopédico, muy culto. No era simplemente un historiador, era una persona que tenía múltiples inquietudes intelectuales. Tenía un estilo de vida que podemos denominar no apolíneo, sino más bien dionisíaco, ¿no? Ese fue el estilo de vida de Paulino. Vivió la vida demasiado intensamente, y quizás le pasó las de Ícaro, ¿verdad?
voló demasiado cerca del sol y se le quemaron las alas, ¿no? Y se nos fue cuando tenía un poquito más de 40 años. Yo creo que vale la pena leer a Paulino en esta época y saber quién fue él, pues yo creo que él es un modelo intelectual y un modelo de persona que ha desaparecido, o que tiende a desaparecer en nuestro tiempo. Y yo diría que es un modelo intelectual en este sentido. Paulino no era un historiador profesional en el sentido que se dedicaba, era un historiador profesional, pero era mucho más que eso. Era una persona que, digamos, que cultivaba, por así decirlo, la vida del intelecto. Y yo creo que es una actitud, una disposición ante el vivir que valdría la pena rescatar en nuestra época, ¿verdad? Y yo diría que Paulino no solo cultivaba la vida del intelecto, sino que además cultivaba la vida, con todo lo rico y contradictorio que eso tiene. Y yo creo que finalmente los historiadores o las personas que se inician en el campo de la historia debieran saber esto. Esto es una profesión, ciertamente, que se tienen habilidades y competencias en este campo, pero esta profesión puede ser lo más interesante y más rica si se escribe en un vivir y en una vida. Y ese vivir, por lo menos para mí, tiene dos elementos claves. Uno es vivir intensamente la vida de la cultura, la vida del intelecto, y lo otro que me parece clave y capital es vivir la vida del tiempo, la vida en el tiempo, tener de asumir compromisos. Porque te voy a agregar que Paulino era una persona que tenía compromisos sociales y políticos. Yo creo que fue una pena que Paulino se muriera tan temprano, y fue una pena además que Paulino, por ese estilo de vida que tenía, pero ese era el costo inevitable, tan intensa, y como le daba tanto tiempo al vivir y al buen vivir, tuvo menos tiempo para plasmar una importante obra que él pudo haber dejado y que desgraciadamente al final no nos dejó porque murió prematuramente. Pero yo diría que Paulino sigue siendo un modelo intelectual y un modelo historiador en nuestra época, por esto que acabo de decir, y también porque yo pienso que si había algo que Paulino tenía, y él lo relata en el documento que él escribió, en el texto que estoy para acá, es que era una persona que quería mucho el intercambio en el debate y en la discusión, favoreció mucho ese tipo de trabajo, de debate y discusión con gente más joven que él, y ciertamente que Paulino además participó muy importante en los debates políticos de la Costa Rica de los años 60 y 70. Paulino es uno de los firmantes del documento de Patriodiago, un documento muy importante en la historia intelectual e ideológica del Partido de Liberación Nacional. Y Paulino es un firmante del documento de Patriodiago en un momento. El documento de Patriodiago creo que es del año 1968, cuando era un joven estudiante de historia y ya estudiaba Derecho también. Y este documento es muy importante, la historia del Partido de Liberación Nacional. Podemos releerlo en esta época, en la época post-TLC, porque era una propuesta, este documento del Patriodiago, digamos, de profundizar lo que esos sectores del Partido de Liberación Nacional consideraban poder ser un socialismo democrático. Entonces yo los invito a ustedes a preguntar un poco más, no sé si lo van a encontrar en internet a Paulino, ¿verdad? Hay que buscar en otros lugares, no solo en internet, pero yo diría que vale la pena en interesarse y conocer un poco más la figura y la personalidad del compañero Paulino González. Ustedes si han tenido contacto y tienen contacto con don Carlos Belén, pues tienen que leer muchos de sus trabajos en su formación, pero yo diría que vale la pena preguntarse quién es Paulino González, y sigo creyendo que es una persona que merece ser invitada por las características que acabo de señalar. Bien, dicho esto sobre Paulino, yo creo que me permite introducir el otro elemento que quisiera señalar. Este debate tiene un cierto ambiente, corresponde a cierto tiempo en la historia de Costa Rica, en la historia intelectual de Costa Rica y en la historia de la Universidad de Costa Rica. Este debate ocurre en cierto ambiente institucional. Y yo diría que el ambiente institucional, y ya lo adelantó Carlos Araya,
es el ambiente de por así decirlo, de una explosión y una gran energía y dinamismo de la educación superior en Costa Rica y en particular de la Universidad de Costa Rica. En aquellos años, contrario a aquellos años, como decía mi mamá, a mí me criaron con la idea de excelencia académica. Ahora la universidad se habla más bien de eficiencia académica, ¿verdad? Y creo que son finalmente perspectivas bastante contradictorias, bastante en el fondo conflictivas. En aquella época, realmente la Universidad de Costa Rica estaba marcada por la idea de excelencia académica. Ese es el criterio fundamental de la Universidad de Costa Rica, la excelencia académica. Y ese criterio lo tradujo sistemáticamente en sus políticas que permitieron la formación de los cuadros docentes de investigación de la Universidad de Costa Rica fuera del país. Y además habría que agregar algo que me parece importante. La Universidad de Costa Rica en ese momento, a pesar de que tenía ya problemas, la educación superior tenía problemas porque era la década de 1980, tenía la capacidad de asignar recursos, de asignar, recursos financieros e institucionales para su desarrollo en esa perspectiva de la excelencia académica. Ahora bien, yo creo que habría que agregar que no solo había ese ambiente, lo que es la Universidad de Costa Rica, una universidad bastante dinámica y consolidada, sino que además hay un cierto ambiente intelectual. O sea, esta polémica ustedes no pueden separarla de cierto ambiente intelectual. Y este ambiente intelectual era el ambiente de la revolución. De eso ya no se habla, ya pasó de moda, la revolución. Pero cuando nosotros escribimos estos textos y cuando nosotros fuimos formados, había revoluciones en Centroamérica. Era la época de la revolución sandinista, era la época en donde había un movimiento insurgente muy importante en otros países centroamericanos como El Salvador y Guatemala. Y eso era un dato fundamental para nosotros. Todavía en la década de 1980 se pensaba que era posible ir a un modelo de sociedad alternativo al que se conocía en ese momento, no solo pensando en el capitalismo a escala mundial, sino en el socialismo realmente existente, que era una cosa muy bonita, por cierto, bastante terrible y tenebrosa. Y yo creo que la gente que se situaba en cualquier lugar, en cualquier campo intelectual o cultural, estaba marcada por ese fenómeno. La existencia de revolución aquí cerca de América Central y la vigencia todavía de la idea de que era posible un cambio societal global. Eso va a cambiar rotundamente y radicalmente con la caída del muro de Berlín. Y yo creo que eso es muy importante porque los debates intelectuales, los debates culturales, los debates historiográficos tenían como fundamento algún tipo de posicionamiento frente al marxismo, y eso me parece importante señalar. Había un tipo de posicionamiento frente al marxismo como visión del mundo y como teoría social muy influyente y muy vigente dentro de los ambientes universitarios y a nivel internacional. Y me parece importante que habría que agregar otro elemento. En esa época, la década de 1970, la década de 1980, fue cuando Centroamérica y particularmente Costa Rica, que ha tendido a ser un país bastante aislado, se integró dentro de las corrientes de la vida latinoamericana, para decirlo en esos términos. Y la integración de Costa Rica en las corrientes de la vida latinoamericana estuvo muy profundamente marcada con la llegada a Costa Rica del exilio latinoamericano, provocado tanto por los regímenes dictatoriales en América Central, fue el caso de gente como Rafael Munguima, Paulino habla de eso en su artículo, de Alberto Torres Rivas, y evidentemente, lo cual tuvo un impacto radical en la evolución de la historia de este país y en la evolución de la historia de Centroamérica, la llegada de los exiliados,
un brasileño, Ciro Cardoso, y un argentino, Héctor Pérez Brignoli. Entonces, me parece importante decir que el tiempo de este debate es un cierto tiempo marcado por ciertas condiciones en la vida universitaria costarricense, por cierto ambiente intelectual que no solo era local, sino también era internacional. Y déjeme agregar otro elemento. Había un ambiente histórico. Indiscutiblemente, las personas que empezamos a estudiar historia en la década de 1970, justo antes, justo después de 1970, quedamos marcados por la experiencia del Alcoa. O sea, en ese sentido, nosotros fuimos personas marcadas directamente por la rebelión estudiantil que afectó más o menos a todo el mundo occidental. Mayo 68, junio del 69, verano del 69, mayo del 68 en Francia, Tlatelolco, 68 México, los movimientos, Italia al año 69, etcétera, etcétera, etcétera. Los movimientos que hubo en los campus universitarios en esos mismos años, en distintos campus universitarios en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí es importante decir que ese grupo nuestro estuvo marcado por la idea de rebelión estudiantil y por la idea de ruptura generacional. O sea, nosotros oíamos los Beatles y todo lo que es, digamos, esa música, lo que para ustedes ahora forma parte de las oldies y goldies, ¿verdad? Eso fue la música de nosotros, ¿verdad? Nosotros fumábamos marihuana, ¿verdad? Evidentemente, y otra gente le daba drogas más fuertes. Nosotros teníamos una profunda admiración por el movimiento hippie, evidentemente, y bueno, fuimos profundamente marcados, todos nosotros, por la guerra de Vietnam. Entonces, yo quisiera subrayar eso para decir que fue ese ambiente, para entender lo que es el contexto de este debate sobre la historia en Costa Rica, en aquel momento. Hay que decir que ese debate ocurrió en ese ambiente intelectual, en ese ambiente histórico y en ese ambiente institucional. Y en ese sentido, agregaría dos cosas más. Nosotros ingresamos a la historia, primero, yo creo que Paulino en eso fue claro, Paulino personalmente y Paulino como persona que cría a gente que éramos un poco menores que él. Nosotros llegamos a la historia en la medida en que la historia nos interesaba como proyecto social. O sea, nosotros nunca nos consideramos como técnicos de un determinado saber, sino que llegamos a ese saber con inquietudes intelectuales, con inquietudes sociales y políticas muy claras, muy específicas. Bueno, el tiempo ha cambiado y habría que revalorar bajo qué nueva perspectiva la historia puede posicionarse ahora como en términos de proyectos sociales. Y luego yo diría también que sí, nosotros llegamos, y ahí está, es clave la impronta de la gente que ha llegado un poco antes, como Carlos Araya y Fernando Cibaja, y luego la gente que llegó un poquito después, como Ciro Cardoso y Héctor Pérez Brignoli. Nosotros nos embarcamos en un proyecto científico y cultural también. O sea, había una noción de que la historia tenía un compromiso con la sociedad, y había una noción de que la historia tenía que plantearse nuevos horizontes. Paulino lo dice muy bien en su texto. Nosotros teníamos historia de Costa Rica, que es una cosa aburridísima, ¿verdad? Y luego íbamos a oír los cursos de doña Rosemary Karpinski o de la doctora Gilda Chen Apuy, que eran interesantísimos, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos una visión esquizofrénica del mundo. Nos parecía que la historia de nuestra comunidad, del Estado Nacional al que pertenecíamos, no era muy interesante, era aburridísima, mientras que la historia de Grecia, la historia de Roma, la historia medieval, la historia de India, de China, eso era fantástico. Y yo creo que la generación nuestra tuvo como desafío, Paulino lo plantea, pero yo creo que sí, eso era un sentimiento colectivo, que el desafío de nosotros era ver si se puede hacer la historia de Costa Rica o la de Centroamérica, porque nosotros dimos el salto rápidamente, que no tenía mucho sentido hacer la historia de Costa Rica exclusivamente, puede ser tan entretenida, tan interesante como la historia medieval o la historia antigua que enseñaban estos profesores.
Y yo creo que efectivamente sí hubo esa voluntad nuestra, de parte nuestra, de desarrollar la historia más allá de la historia política. Al principio fue básicamente la historia económica, los trabajos que se hicieron, y ya, digamos, como que la historia se volvió un poquito más interesante, y luego pues, aparecieron otros campos de la historia total, como ustedes lo conocen, en la actualidad, historia cultural, historia demográfica, historia ambiental, todas las dimensiones de la experiencia humana ustedes pueden encontrar que ahora más o menos se cultivan en nuestro país. Entonces yo quisiera subrayar ese punto, o sea, nosotros fuimos resultado de un cierto ambiente intelectual e histórico, y quisiera decir que nosotros nos insertamos en esta disciplina con la voluntad o el deseo de hacer algo por la disciplina, pero de hacer algo también por nuestra sociedad, por el mundo, digamos, dejar nuestra huella en el mundo en el que vivíamos, no solo como historiadores, sino como ciudadanos historiadores o como historiadores ciudadanos. Y eso me parece muy importante subrayarlo. Dejar nuestra huella en el mundo en el que vivíamos, no solo como historiadores, sino como ciudadanos historiadores o como historiadores ciudadanos. Y eso me parece muy importante subrayarlo. Para terminar, nosotros los entonces efectivamente no somos los mismos. Yo he tenido el privilegio de comenzar la vida adulta en tiempos de Alcoa y de iniciar el camino de la senectud en tiempos del TLC. Para mí eso es un privilegio. Debo decirles que Alcoa me estimuló mucho, me dio buenas razones para sentirme joven, para ser joven. Y ahora toda esta experiencia histórica que estamos viendo alrededor del TLC me da muy buenas razones para seguir creyendo que soy joven. Entonces yo diría que, digamos, el desafío que se le plantea ahora a nuestra disciplina en nuestro tiempo es cuál es el lugar de ella en la época en donde aparentemente Costa Rica y la América Central van a terminar integradas funcionalmente en forma asimétrica dentro de lo que algunos llaman el Imperio Americano. Ahí yo creo que se planteó una agenda muy interesante, toda una tarea para reflexión de nuestra disciplina, y yo diría que ese es el desafío de las nuevas generaciones de historiadores. Nosotros pensamos la historia para un Estado-nación que pensamos podíamos revolucionar. Ustedes tienen que pensar la historia para un Estado-nación que tendría altas probabilidades de estar en proceso de fenecimiento. O sea, nosotros creíamos que Costa Rica iba a existir siempre. Yo no estoy tan seguro que en el año 2050 exista Costa Rica. Quizás ya no. Todo dependerá de las tendencias de desarrollo en los próximos 30 años, 25 años. Nosotros creíamos que Costa Rica valía la pena. Ahora está claro que eso no está tan claro. Hay gente que piensa que tal vez, como me decía un colega antropólogo recientemente, es curioso cómo las élites costarricenses han optado, cuando habían sido dueñas de este país, en pasar a ser socias de los dueños del país, ¿verdad? Es una opción curiosa que los historiadores podríamos tratar de investigar, de pensar, de comprender. Y yo diría que, digamos, los debates que se requieren, o cualquier ambiente, el ambiente en el cual se plantearía un debate sobre el quehacer de la historia y hacia dónde debe caminar la historia aquí en Centroamérica y aquí en Costa Rica, pasa necesariamente por la cuestión de nuestra viabilidad como Estado nacional hacia adelante y nuestras posibilidades de acción en el marco del esquema imperial que nos proponen ahora que el Tratado de Libre Comercio y esta inserción asimétrica en el marco de lo que, digamos, del esquema global que tienen los Estados Unidos. Yo los invito a ustedes a debatir, hagan más debates, hagan más discusiones,
Yo estoy dispuesto a participar evidentemente en debates y discusiones, y les confieso que me gustan más los debates y las discusiones que las presentaciones de libros, pero parece ser que a los ticos nos encanta presentar libros. Si la presentación de un libro es una ocasión para ver viejos amigos, pues enhorabuena con las presentaciones de libros. Gracias.